Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video del canal Resolviendo Matemáticas. En el video de hoy vamos a utilizar el software R. Para los que no lo conocen, este software es el más utilizado en este momento para realizar análisis de datos de cualquier campo científico. Por dos razones muy importantes. La primera es su versatilidad. Como les digo, puede utilizarse para realizar cualquier análisis de datos. Y segundo, es gratuito. Así que es muy importante, si estamos metidos en cualquier campo científico, que sepamos utilizar este software, sepamos programar y sepamos entender su código. En este ejercicio se propone que piensen cuál podría ser el resultado al ejecutar este código. En realidad es un loop, como lo veremos en un momento, es decir, es un bucle. Damos tres alternativas. La primera alternativa, que es la A, es no hemos entendido nada, ni siquiera sabemos qué es R. La segunda, que el resultado que nos va a dar al ejecutar es 7. Y la tercera es 3. Así que lo que les propongo es que piensen detenidamente en cada uno de los comandos que hacen parte de este código y cuál podría ser el resultado al ejecutarlo. Y cuando ya tengan una cierta idea o no llegan a la solución, pues entonces le dan play al vídeo para continuar y ver cuál es el resultado correcto. Bueno, para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es descomponer el código en comandos y los vamos a traducir a palabras de tal manera que entendamos qué significa cada uno de estos comandos y qué es lo que vamos obteniendo a medida que los vamos ejecutando. El código empieza con un vector. En R el vector se escribe de esta manera. Está compuesto por 7 elementos, 7 números y se llama vector X. Luego seguimos con esta primera parte del comando el loop o bucle, que es el núcleo de este código. Se llama loop porque lo que hace es repetir una y otra vez una serie de tarea o de tareas con unos determinados elementos. Cuando termine la tarea con el último elemento que le hemos indicado, pues se termina la ejecución del código. En esta primera parte del loop nos indica cuáles son los elementos y dónde están ubicados con los que vamos a trabajar o a los que se les va a realizar esa tarea o tareas. Tenemos que para cada elemento que hemos llamado val de value, pero pueden darle el nombre que ustedes quieran, que se encuentra en el vector X, es decir, que el bucle va a realizar una determinada tarea o tareas sobre cada uno de estos elementos que compone el vector X. Seguimos con el loop y empieza la condición. Si encontramos un elemento de esos cualquiera, o sea, si un número de esos que pertenece al vector X, al dividirse entre 2, da como residuo 0, o lo que es lo mismo, es un número par, entonces, aunque no se escriba el entonces, pero se entiende, esta vendría a ser la parte del entonces, se cuenta como 1. Es decir, va a haber un contador que va a ir contando los números que dentro del vector X cumplan con la condición de ser pares. Y es ese objeto que aparece en la segunda línea del código. Por eso lo he puesto hasta ahora, para que entendamos que es un objeto, que es un contador, de hecho se llama count, que empieza en ceros. Cuando todavía no se ha ejecutado el loop, pues obviamente ese objeto está en ceros, pero una vez empieza a realizar la tarea, empieza a realizarse el bucle, empieza a revisar si cada uno de los elementos cumple o no cumple con la condición, pues entonces count, ese objeto va a empezar a contar y por lo tanto ese cero va a desaparecer. Este corchete nos está indicando que se cierra ese comando, se cierra el loop. Y por último, el último comando, print count, pues nos está indicando que aparezca el resultado del contador, es decir, que aparezca el número de valores del vector X que cumplen con la condición de ser pares. Vamos a ejecutar el código en R. Vale, pues aquí tenemos el código, lo vamos a ejecutar, lo seleccionamos y hacemos clic en Control R. Qué rápido nos da el resultado. El resultado es 3. Obviamente es 3 porque si revisamos son 3 los números pares, el 2, el 8 y el 6, los que se encuentran dentro del vector X. Así que resumiendo, el código lo que nos está pidiendo es que para cada elemento del vector X encontremos aquellos valores que sean pares y los contemos. Ese conteo
va a quedar guardado dentro de un objeto que se llama count.